Continuando con esta determinación, ya han pasado algunos minutos y estamos apreciando justamente el sólido contenido en el capilar. Ya empezó a su proceso de cambiar de su estado sólido a su estado líquido. La temperatura que estamos registrando en este momento es entre 98 y 100 grados Celsius. Como la escala del termómetro no me permite determinar de 1 en 1 grado Celsius, en este momento ya llegó a 100. No sé si la cámara nos permite determinar, apreciar justamente ese valor. ¿Y qué tenemos de 100 grados Celsius? El valor que reporta la bibliografía pues está cercano a este valor que estamos encontrando, porque él nos dice que está alrededor de 102, 104 grados Celsius. En este caso pues estamos reportando, yo acá acabo de apreciar de que el termómetro en su escala ya pasó los 100 grados, está en 102 justamente, y evidentemente al apreciar, como ustedes se dieron cuenta, si de pronto tomamos nuevamente la escala del tubo capilar, vemos de que efectivamente pues prácticamente casi todo el sólido que teníamos contenido ahí del ácido oxálico ya fundió. Podemos tomar como temperatura definitiva lo que nos está reportando en este momento el termómetro, que son 102 grados Celsius. De esta manera pues encontramos ya la determinación del punto de fusión del ácido oxálico. Como les dije anteriormente, pues lo que se pretende con este par de determinaciones, y teniendo en cuenta pues que dentro de un grupo de laboratorio pueden haber varios subgrupos que trabajen pedagógicamente, académicamente en esto, pues más adelante, quizás de pronto en otro video, vamos a explicar cómo a través de diferentes datos, 4, 5, 7, 10 o más datos, de mediciones hechas en mismas condiciones, como el anterior, el punto de ebullición, como en este caso el punto de fusión, podemos hacer una aplicación de un ejercicio experimental con los criterios de precisión, como ese criterio o ese concepto relacionado con el grado de coincidencia, de concordancia o de repetibilidad que hay entre los datos de un mismo resultado bajo condiciones hechas en condiciones iguales o idénticas, como en este caso el punto de fusión y el punto de ebullición, punto de fusión del ácido oxálico, punto de ebullición del etanol. De igual manera, esto puede aplicar a lo que nos sigue enseguida de esta práctica, que es lo relacionado con las densidades. De esta manera, pues concluimos de momento la determinación del punto de fusión del ácido oxálico y la anterior punto de ebullición. Siguiendo con nuestra secuencia de la determinación de esta práctica de laboratorio, ya hemos determinado el punto de ebullición del etanol, el punto de fusión del ácido oxálico. Ahora vamos a hacer la determinación de densidades, como le habíamos dicho, de agua y etanol. Vamos a empezar con agua y vamos a hacerlo por dos métodos diferentes. El primer método es el método indirecto, que utiliza el pignómetro, y para el efecto que vamos a necesitar, vamos a necesitar justamente pignómetros que los hay de diferentes capacidades. Este primer pignómetro que yo estoy cogiendo en mis manos es un pignómetro que tiene una capacidad de 25 mililitros y el segundo pignómetro es de una capacidad de 10 mililitros. ¿Cuál es la bondad que ofrece el pignómetro? El pignómetro está fabricado de tal manera que su confiabilidad está basada justamente en un material que se llama de precisión, como es este material para esta determinación. Su función únicamente determinar densidad. Un detalle importante, como se puede apreciar aquí en el logo que tiene, en la información que tiene el pignómetro, es que dice claramente a 20 grados centígrados. O sea, esta temperatura no se puede pasar de ahí porque evidentemente la calibración de este equipo, de este material, se puede empezar a distorsionar, no se puede subir a una temperatura superior. La precisión del pignómetro está justamente en esta parte que tomo yo a mi mano derecha, que es justamente el tapón, que tiene un orificio interno, que es donde tiene la calibración realmente.
Entonces necesitamos este pignómetro, puedo tomar cualquiera de ellos. ¿Qué es lo primero que hacemos? El pignómetro tiene que estar limpio y estar seco. Simplemente me aseguro de que efectivamente tenga esas características. Para efecto de que esté seco, en ocasiones se utiliza un poquito de acetona para retirarle cualquier pequeña cantidad de humedad que tenga, y así nos aseguramos que el pignómetro esté completamente limpio y seco, como dijimos al principio. Lo primero que debemos hacer es precisamente, una vez que ya está dispuesto el pignómetro, pesarlo, el pignómetro, antes de contenerle el líquido del cual le vamos a determinar su densidad. Para el efecto utilizamos una balanza analítica. Esta balanza analítica es la balanza que nos da la posibilidad de medir hasta 4 cifras decimales. O sea, estamos hablando hasta la 10 milésima del gramo. Antes de empezar con la determinación, con el pesaje, que es lo que nos permite esta balanza, la balanza tiene que estar en perfecto estado de limpieza, está dispuesta en una mesa específica, exclusiva solamente para la balanza, que es una mesa que tiene 4 tornillos micrométricos en la parte inferior, como lo están ustedes observando en este momento, y únicamente está dispuesta para contener la balanza, dada el grado de sensibilidad que tiene la balanza. La balanza analítica, como cualquier tipo de equipo que tiene que ver con mediciones de alta confiabilidad, en este caso la balanza analítica que bota 4 cifras, debe tener, además de lo que dijimos hace un momentito, esta zona que estamos enfocando en este momento es un equilibrio, una calibración, disculpen más bien, de tipo mecánico, que es lo que permite de que la burbuja que ustedes están mirando internamente en el círculo debe estar completamente centrada, y esto se logra con los tornillos micrométricos que estoy señalando al lado tanto derecho como izquierdo de la balanza. De esta manera aseguramos de que efectivamente vamos a tener una confiabilidad alta con las mediciones, porque en la determinación que estamos tratando de desarrollar, la densidad está basada justamente en la ecuación matemática sencilla de la relación masa sobre volumen. Por lo tanto, aquí aseguramos que tengamos un volumen confiable, en este caso el pignómetro, con un volumen de 10 mililitros. Aseguramos de que el pignómetro no tenga ningún residuo, que esté limpio y seco. A continuación, pues voy de momento a indicarles, o la cámara está enfocando, pues el display de la balanza. Inicialmente, como esta balanza es de una tecnología de última tecnología, obviamente ella automáticamente hace una calibración electrónica justamente a través de un software que permite la calibración. La balanza debe estar indicando sus 4 cifras decimales en 0,00. A renglón seguido vamos a hacer el pesaje justamente del pignómetro. Abrimos una de las puertas de la balanza, dejamos que se estabilice y apenas aparezca el dato que estamos aquí señalando, que en este caso es 12,6131, 12,6131 gramos, es cuando tomamos la medición. Ahora retiramos justamente el pignómetro y a renglón seguido, con la ayuda de un beaker o de una probeta donde hemos hecho contener un poco de agua de la llave, simplemente agregamos agua suficiente de tal manera que el agua rebote y prácticamente salga del material, del pignómetro. Hacemos que caiga el tapón, y como nos damos cuenta, al extremo superior del tampón hay una pequeña burbuja. Obviamente esto no lo podemos pesar con todo este líquido que se virtió fuera del pignómetro. Entonces lo que hacemos es efectivamente limpiar muy bien y secar de tal forma de que el pignómetro con el contenido que tenemos esté perfectamente limpio y seco. Nos aseguramos de esta manera y simplemente ahora, una vez que ya hemos hecho este proceso, nuevamente llevamos a la balanza, aseguramos que el display nos muestre 0,00. Como ustedes se dan cuenta, no está mostrando esto. A través del comando central que dice tare, generamos que el valor de 0 nuevamente esté presente. Abrimos nuevamente
ubicamos el pignómetro, cerramos, nos retiramos prudentemente en una distancia de aproximadamente 30 centímetros y nuevamente leemos que ya apareció aquí la G en el display y nos da 22.8479. 22.8479 gramos. De esta manera ya hemos hecho la determinación de la densidad. El renglón seguido, pues el cálculo es demasiado sencillo. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, la densidad es igual a ¿qué? La masa de ¿quién? Del líquido. Quiere decir que es el peso final del pignómetro menos el peso inicial del pignómetro dividido entre el volumen del pignómetro que nos lo decía en el material, que es de 10 mililitros. Simplemente restamos de 22,8479 gramos el valor de ¿qué? Del pignómetro vacío para encontrar que es 12.6131 gramos el pignómetro vacío. Y lo dividimos entre el volumen, que es ¿qué? 10 mililitros. Y de esta manera he encontrado la densidad en gramos sobre mililitro, lo que nos dé el valor justamente de esta diferencia dividido entre el volumen, que debe estar alrededor de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, ahora para la determinación de la densidad del etanol, pues simplemente procedemos de la misma manera. Un detalle importante aquí de mencionar es que en el caso de los solventes orgánicos como el etanol, metanol o el hexano o cualquier otro tipo de solvente, ellos tienen puntos de ebullición bajitos. En consecuencia, es posible que él ligeramente empiece a evaporarse. Entonces, cuando uno hace el pesaje final del pignómetro, una vez agregado el solvente, tiene que leer el valor que nos diga la balanza de manera muy rápida en el mismo momento en que el display nos indique la letra G, que nos dice en el momento en que realmente ya la medición de la masa es estable. Las otras partes de la ecuación que habíamos explicado hace un momento para la densidad del agua son idénticas en el caso del etanol. Simplemente esa es la precaución y así se determina la densidad de otro producto diferente al agua, en este caso un solvente orgánico como es el etanol. Vamos a pasar en este momento a explicar un poco cómo se determina experimentalmente la densidad de un sólido. En este caso aquí en mis manos tengo un cilindro metálico al cual no le conocemos pues su densidad, simplemente es una aleación de metal. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? De acuerdo a la ecuación que se establece por este método, que es el principio de Arquímedes, ahorita lo recordamos, es igual a la masa dividido entre el volumen. Un volumen final, una vez sumergimos esta pieza dentro de un volumen específico medido en una probeta, y le restamos el volumen final menos el volumen inicial medido en mililitros. Aquí inicialmente hemos ya colocado en la probeta un volumen de 60 mililitros, que es el volumen inicial. Antes de sumergir la pieza metálica, este cilindro, lo que vamos a hacer es, aprovechando las bondades de precisión que nos permite la balanza analítica, vamos a pesar el cilindro metálico. Este cilindro metálico tiene una masa de 45,9778 gramos. Ahora, a renglón seguido, lo que hacemos es retirar el cilindro metálico y teniendo en cuenta que la probeta tiene un volumen de 60 mililitros iniciales, no lo soltamos de una sola vez porque podríamos romper la probeta, porque obviamente es una pieza metálica pesada. Simplemente lo dejamos desplazar por la pared y luego aquí lo que observamos es el volumen que desplazó el sólido, que es lo clásico, lo elemental del principio de Arquímedes. Ahí observamos de que efectivamente el volumen final son efectivamente 68 mililitros. Efectivamente, entonces reemplazamos
acá en la ecuación, 68 mililitros. O sea, en definitivas, si reemplazamos acá la densidad del sólido, nos vamos a dar cuenta de que la diferencia entre estos dos valores es 8, perdón, la masa del cilindro es 45,9778 gramos dividido entre 8 mililitros. Simplemente lo que se trata es tener el valor de esta división y nos da efectivamente 5,7447 gramos sobre mililitro. Esa es la densidad de nuestro sólido. Evidentemente podemos apreciar que es un valor mucho mayor si lo tomamos como referencia con respecto al agua. Por eso, efectivamente, si nos desplazamos hacia el lado de la probeta que contiene la pieza metálica, nos damos cuenta de que efectivamente la pieza metálica quedó en el fondo del recipiente, lo cual nos está demostrando clásicamente que efectivamente su densidad es mucho mayor que la densidad del agua, que asumimos de que es 1, como hace un momentito lo determinamos cuando hicimos la determinación de la densidad por el método del pignómetro. De esta manera, pues, hemos hecho las determinaciones de las densidades por método indirecto, que es el pignómetro. Por el método indirecto de la densidad de sólidos, vamos a pasar a hacer la determinación de la densidad del agua por el método directo. Ese método directo es utilizando un instrumento que nos va a dar la lectura de manera directa sin hacer todo este proceso, como lo hemos hecho justamente con la técnica del pignómetro. Vamos a determinar en este caso ahora la densidad de un líquido, pero por el método directo. El método directo utiliza este instrumento que tengo en mis manos, que se le denomina densímetro. Algunos autores le llaman también aerómetro. El densímetro es un cilindro en vidrio que en la parte de abajo tiene unas esferas de un material metálico, que están aseguradas justamente con un material polimérico que ustedes lo ven aquí en la toma, es de color rojo. La parte de abajo es ligeramente más amplia que la parte de arriba. En la parte de arriba del cilindro tenemos una escala que va en este caso desde 0,700 hasta 1,000. Por lo tanto, este es el rango mediante el cual podemos hacer la determinación de densidad. En esta práctica de laboratorio, inicialmente vamos a iniciar con la determinación de la densidad del agua. ¿Qué esperamos? De que la densidad del agua esté alrededor de 1. Vamos a ver cómo lo logramos. Lo primero entonces es contener un volumen que no es preciso, simplemente un volumen de líquido. La precaución, si ya no tengo agua, tengo un etanol, por ejemplo, como es el caso que vamos a hacerlo enseguida, evidentemente tenemos que asegurarnos que cuando yo disponga del densímetro y lo vaya a sumergir sobre el líquido, bajar el densímetro de tal manera que él llegue hacia el fondo y yo poder soltarlo. Si no flota el densímetro, la determinación no se puede hacer. Aquí la apreciación es muy sencilla. Simplemente le damos la vueltita y miramos en qué punto justamente está el valor de la densidad. En este caso, pues si lo hacemos la predicción directa, podemos decir, esto a veces es un poco subjetivo, de que la densidad está en punto 99,0 para mí. O de pronto una proyección diferente puede ser 1,000. Para mí es 0,990, porque justamente está en la última rayita. Aquí en lo que hemos hecho es sumergir el densímetro sobre el líquido, en este caso agua, y nos damos cuenta de que efectivamente el menisco, o sea, la media luna que hace cualquier líquido dentro de un cilindro, nos está indicando que está en la marca de 0,990.
es posible que ese punto 99.0, otra apreciación, como aquí es una apreciación análoga, nos diga que es 1,000. O sea, son valores aquí un poco aproximados, pero realmente pues es una condición que nos permite determinar la densidad ya no con todas las etapas que mirábamos justamente en el método indirecto, sino que nos permite dar una lectura por un valor de una escala directamente. Por eso este método se denomina la densidad por método directo. Hoy en día se han desarrollado otros densímetros, otros aerómetros, que inclusive ya tienen indicación digital, que obviamente nos evita de que la apreciación en una escala análoga se vuelva un tanto subjetiva y de alguna manera podamos tener de pronto la posibilidad de que la apreciación no sea la más adecuada. En la determinación de la densidad del etanol, el líquido que yo debo hacer contener en la probeta del etanol tiene que ser un poco mayor, porque vamos a encontrar la densidad del etanol con un valor por debajo de 1. En consecuencia, si no colocamos suficiente cantidad de etanol, ¿qué va a ocurrir? El densímetro no va a permitir que se suspenda sobre el líquido y obviamente la determinación puede estar un poco errada. Enseguida vamos a hacer un ejercicio de determinación de densidad del etanol. Bueno, ahora, como decíamos anteriormente, aquí lo que hemos cargado sobre la probeta ya no es agua sino etanol. Como nos podemos dar cuenta, el nivel del etanol está mucho más arriba, por lo que la densidad del etanol es mucho menor que la densidad del agua. Esperamos alrededor de 1,8 de densidad. ¿Qué observamos? De que efectivamente primero comprobamos de que el densímetro se encuentre suspendido. Le hacemos un pequeño golpe y nos damos cuenta de que sí está suspendido. Ese es el éxito en la medición. Fuera de eso, en la escala nos damos cuenta que la parte de 0,8 es la línea superior que estoy señalizando y alcanza a bajar hasta la segunda línea, y entre el 0,8 y el 0,85 hay 5 divisiones. Por lo tanto, estamos viendo de que el menisco coincide con la marca de 0,8200. Esa sería entonces la densidad del etanol. En este caso, como nos podemos dar cuenta tanto en la anterior determinación del agua como en la determinación del etanol, los valores que encontramos implican mediciones directas. En todo tipo de determinación, en la medida que tenemos más etapas, más error podemos ir arrastrando. Si ustedes hacen cuenta cuántas etapas se lleva la determinación de la densidad por pignómetro, obviamente son varias etapas más. Eso nos diría en principio que podríamos más confiar en esta medición. ¿Por qué? Porque simplemente es una sola etapa, se introduce el densímetro y leemos directamente. Aquí tenemos en contra un detalle, de que como la escala es análoga, puede haber la posibilidad de que la determinación sea un poco subjetiva, de que una persona esté apreciando 0,81, yo esté apreciando 0,82 y otra persona esté apreciando otra cifra, cosa que puede haber ligera variación en esta determinación. La ventaja de la otra técnica, ¿cuál es? Pignómetro con una confiabilidad alta por ser un material de precisión. Segundo, balanza analítica que nos bota 4 cifras decimales, o sea, la 10 milésima del gramo, que también nos ajusta un poco más o nos acerca más a la confiabilidad. De esta manera, pues, concluimos lo que tiene que ver con la parte de determinación de densidades, tanto de líquidos como de sólido, por la de líquidos por el método indirecto, pignómetro, y el método directo, el densímetro. Pasamos a nuestra última etapa de estas determinaciones, que son las propiedades electrolíticas de las disoluciones. Bueno, la última parte de estas determinaciones es justamente apreciar de manera cualitativa las propiedades electrolíticas de las disoluciones acuosas. Para el efecto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos preparado 3 disoluciones
como se plantea en la guía de esta práctica de laboratorio. Y aquí en este primer recipiente, como lo indica su nombre, hemos colocado cloruro de sodio en medio acuoso. Hemos el segundo colocado ácido acético en medio acuoso y acá hemos colocado sacarosa en medio acuoso. Son tres sustancias de las cuales una es inorgánica, el ácido acético orgánico, la sacarosa orgánica. El NaCl es un producto, es una sustancia de tipo inorgánico, de naturaleza muy polar, muy afín con el agua y obviamente muy soluble en ella y fuera de eso muy ionizable. El ácido acético, por su grupo carboxílico, solamente tiene 2 carbonos. El grupo carboxílico es un grupo COCOH, o sea, un grupo carbonilo junto con un grupo hidroxílico. Estos dos grupos son de naturaleza polar. Dado que tiene solamente 2 carbonos, esta sustancia es también polar, es soluble en agua. En términos generales, la tendencia de los compuestos orgánicos son de no muy buena naturaleza polar, de no muy buena afinidad con el agua, a no ser pues, que tengan un número de carbonos reducido, como en este caso el ácido acético. La sacarosa es también la llamada azúcar convencional, azúcar de caña, que su fórmula química responde a C12H22O11. Obviamente vemos ya la diferencia en términos de número de carbonos, de 2 carbonos a 12 carbonos. La disolución de la sacarosa es mucho más difícil. No obstante, pues termina siendo soluble en agua. ¿Qué es lo que apreciamos aquí? Hemos colocado un montaje de un bombillo sobre cada una de las pruebas. Comprobarles que pues obviamente si yo saco el montaje y como está conectado, si yo uno los 2 cables, prende. Cuando yo sumerjo esto sin que se unan los cables, prende inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque en el primer caso, como dijimos anteriormente, el cloruro de sodio es iónico, es un compuesto que se une mediante enlaces iónicos y al entrar en el agua sufre un proceso de disociación. ¿Qué quiere decir disociación? Una disociación química, donde se forman iones positivos y iones negativos. Los iones positivos son el sodio, en este caso el ion metálico, Na+, y el ion negativo, el Cl-. Por lo tanto, observamos que efectivamente hay una luz fuerte, que quiere decir que aquí hay una muy buena conducción de corriente eléctrica, lo cual cataloga este electrolito como un electrolito fuerte. En el segundo caso, vemos la diferencia entre los dos. La intensidad de la luz es muchísimo menor que en el primer ejemplo, lo cual nos manifiesta este comportamiento debido a que si bien es cierto se solubiliza el ácido acético en agua, su proceso de disociación no es muy bueno. Por eso la intensidad de la luz cambia ostensiblemente respecto a la primera prueba del cloruro de sodio, lo cual nos clasifica al segundo caso como un electrolito débil. La tendencia de las sustancias débilmente polares de origen orgánico como el ácido acético clasifica a los electrolitos de origen orgánico como electrolitos débiles o electrolitos no electrolitos, como es el caso de la tercera prueba. Igualmente está conectado el sistema. Si yo uno los 2 cables, esto prende. Si yo sumerjo el montaje dentro del líquido donde hay sacarosa, nos damos cuenta que no hay ninguna intensidad de luz. La última prueba que estamos analizando es la prueba de un carbohidrato que se le denomina sacarosa químicamente. Es el producto del azúcar que se extrae de la caña de azúcar, que la hemos disuelto en agua. Igualmente, para efectos de comprobación, sacamos el montaje que está conectado a la corriente eléctrica y nos damos cuenta que prende. Separo justamente los cables y los sumerjo dentro del montaje donde está este carbohidrato y nos damos cuenta de que efectivamente aquí no hay ninguna señal de que el bombillo o el montaje prenda. O sea que nos está diciendo de que es un electrolito no electrolito. O sea, no hay la más mínima conducción de corriente eléctrica. De esta manera, y comparando justamente las otras pruebas, podemos definir lo que nos expresa la bibliografía, la presencia de 3 tipos de electrolitos: electrolitos fuertes, electrolito débil y no electrolitos. Esto es interesante desde el punto de vista no solamente pues, de la apreciación demostrativa de la prueba, sino la deducción que podemos sacar.
Compuesto inorgánico, unión de enlaces iónicos, muy polar, tendencia clásica de los compuestos inorgánicos a ser polares, a tener enlaces iónicos, algunos de ellos covalentes, pero fundamentalmente a ser afines con el agua, o sea, a ser polares. Y en consecuencia, igualmente al ser afines con el agua, se convierten en electrolitos conductores, o sea, se forman formas catiónicas y aniónicas que tienen la suficiente capacidad de conducir la corriente eléctrica. En los otros dos casos, la tendencia clásica de los compuestos orgánicos, la mayoría de ellos unidos mediante enlaces típicos covalentes con diferencias de electronegatividades muy bajitas, inclusive algunos de ellos, la mayor parte de ellas, como se unen con enlaces carbono-carbono, con diferencias de electronegatividades de cero, lo cual nos los sitúa como compuestos de naturaleza de muy baja polaridad. Los enlaces carbono-carbono, pues obviamente son apolares puros, y lo cual nos clasifica estos compuestos como unos compuestos de naturaleza covalente, y fuera de eso, de baja afinidad con el agua. Por eso aquí tenemos el electrolito débil y acá tenemos el electrolito no electrolito. Esto desde el punto de vista de las aplicaciones, si lo miramos desde el punto de vista ambiental, es la clásica demostración de cómo esta apreciación cualitativa se podría transformar en una demostración cuantitativa. Cuando uno caracteriza un cuerpo de agua y mide un parámetro de la calidad del agua que se llama conductividad eléctrica. La presencia de una alta conductividad eléctrica nos situará de manera deductiva, en términos conceptuales, a que sea un agua que tiene un compromiso importante en compuestos inorgánicos solubles en ella y de una alta disociación. Y cuando tenemos una conductividad bajita, el aporte de sustancias orgánicas con bajo nivel de afinidad en agua, baja polaridad y en consecuencia como producto una conductividad eléctrica bajita. De esta manera, pues hemos concluido esta grabación que tuvo que ver justamente con la determinación de punto de ebullición, punto de fusión, densidades y propiedades electrolíticas de las disoluciones acuosas. Muchas gracias por su atención